Bueno, pues el infarto es una de las mayores complicaciones a las que nos enfrentamos los cardiólogos y cualquier médico, ya sea de atención primaria o de urgencia. Antes de saber la actuación, pues tenemos que saber qué es un infarto. Y un infarto es la oclusión, la estenosis completa de una arteria del corazón, de las 3 arterias que hay, produciendo una isquemia, se queda el músculo sin oxígeno y llega a producir la muerte de esa parte del corazón, de ese músculo. De aquí el tiempo es importantísimo, que lo veremos luego, porque a partir de un determinado tiempo, que son 2 horas, ese corazón ya no es recuperable aunque abramos la arteria. Por eso es importante, como veremos luego, saber identificar exactamente cuáles son los síntomas de un infarto. Las señales, los signos de una persona que está teniendo un infarto, en su inmensa mayoría se parecen. En un 70-80% los signos, los síntomas son típicos. Típico es lo típico que puede pensar cada persona, de dolor retroesternal, dolor de pecho, que se suele irradiar hacia mandíbula, cuello o hacia los brazos, sobre todo el izquierdo, que se acompaña muchas veces de falta de aire, de un desasosiego, de una inquietud. Puede haber pérdida de conocimiento y mucho malestar, mucho sudor, mucho escalofrío, la piel fría y un sudor muy característico, ¿no? Pero sobre todo ese dolor de pecho que acompaña. Personas mayores o diabéticos desaparece el dolor o tienen menos dolor y lo que aparece es una falta de aire muy importante con ese sudor característico. Así que asociarlo sobre todo al dolor, pero hay que ser muy cautos porque muchas otras personas, mujeres también tienen síntomas atípicos, diabéticos y personas mayores, sobre todo esa falta de aire súbita con mucho malestar, ¿no? Entonces hay veces que no puede ser un infarto, pero se debería a las personas en su casa pensar que pueda ser un infarto para no perder ese tiempo y para que puedan llamar a los servicios de emergencia. Lo ideal sería no estar solo, pero uno nunca elige cuándo tiene el infarto, así que ya estando solo o estando acompañado, la persona que está con él que llame al 112 o al 061. Aconsejo llamar directamente al 061 porque el 112 normalmente, si el problema es médico, le pasa la llamada al 061. Tenemos un coordinador médico 24 horas disponible que se encarga de responder las llamadas. Hay una ambulancia medicalizada que si está disponible, que suele estar casi siempre disponible, en 10-15 minutos se presencia con el médico en la ambulancia medicalizada en domicilio. Entonces llamar al 061, dar bien los datos, decir cómo se encuentra el paciente, sentar al paciente si está acompañado, si no el mismo paciente, que se siente, que se tumbe, que se tranquilice lo que pueda, porque es difícil, ¿no? Llamar al 061 y explicar muy bien cómo se siente y dónde está. Y esperar en domicilio, sin el paciente presentarse solo con su vehículo a urgencias, porque suele estar en 10-15 minutos la ambulancia, entonces aconsejamos que el paciente se quede ahí y que si hay algún familiar se quede con el paciente. La mayoría, y esto es lo importante de los tiempos, la mayoría de las muertes que hay por infarto suelen ser, más de la mitad, suelen ser antes de llegar al hospital y suelen ser por arritmias, por fibrilación ventricular. Entonces, si un paciente está solo, pues no puede hacer nada, pero sí que se está educando poco a poco a la población general qué hacer ante una parada cardiovascular, y la parada cardiovascular es el masaje. Entonces, quedarse con el paciente, preguntarle cómo está, y si perdiera por casualidad la conciencia, y esto es lo importante, esto es lo difícil y hay que entrenarse, es tumbar al paciente en una superficie dura, que es el suelo, mejor que en la cama, y hacer masaje y reanimación cardiopulmonar. Masaje con los brazos y las muñecas así, y hacer un masaje directamente sobre el esternón, intentando deprimirlo 3-4 centímetros. Esto se dice fácil, en el momento es muy complicado. Pero acordarse que si una persona que le duela el pecho pierda el conocimiento, es señal de que muy posiblemente está teniendo la fibrilación ventricular y esa persona es la que salva al paciente. Si no, tenemos de 10-15 minutos de fibrilación ventricular sin que el paciente
teniendo ese tiempo para que se recupere, que son el tiempo que viene la ambulancia, que la ambulancia empezará a hacer ya ese masaje. Ese es el momento crítico. Si tuviéramos la mala suerte de que el paciente hiciera la fibrilación ventricular, que la mayoría no hace la fibrilación, pero si la hicieran, ese es el consejo. El tratamiento, creo que el 90% de nuestra economía, 90% de nuestra educación no debe ir encaminado a qué hacer si una persona tiene un infarto, no debe ir a poner una ambulancia, a que haya un médico siempre disponible, a tener desfibriladores por toda la ciudad, a educar a la gente. El 90% de nuestros esfuerzos, no solo económicos, sino sanitarios, desde el punto de vista de prevención, deben de ir a esto, a la prevención. Y la prevención yo siempre lo encamino a dos cosas, que es la alimentación y el estilo de vida. De eso se deriva todo. Se deriva el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión y todos los factores de riesgo que van a producir el infarto. Al final es inevitable yo con 80 años tener un infarto porque la edad y la genética juegan un papel, pero a los 40, 50 años, 60 años, un paciente morir de un infarto, adelantar la dolencia habitual, la evolución natural de un infarto que son a los 70, 80, 90, adelantar los 20, 25 años por un mal estilo de vida, por la educación sanitaria, por la alimentación y por el estilo de vida, caminar y hacer deporte. Entonces yo lo encamino solo a esas dos cosas, tener conciencia de la enfermedad, no de la enfermedad, conciencia del cuerpo de cada una persona y tener conciencia de la alimentación y el estilo de vida, esas dos cosas.